Hola, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinars para el territorio sobre COVID-19. Desde el área de desarrollo territorial ideamos este ciclo de charlas para acercarles diferentes estudios, diagnósticos y testimonios sobre el impacto actual y futuro de la pandemia en la provincia de Mendoza. Este ciclo cuenta con un conjunto de conferencias virtuales que van a abordar desde diferentes disciplinas y enfoques la problemática del coronavirus. Estas charlas van a estar dictadas por profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo, por agentes municipales y por referentes de organizaciones territoriales. Los invito ahora a que compartamos la primera charla titulada ¿Cómo afrontar el aislamiento social? Herramientas y abordajes saludables. Esta charla está a cargo del profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Alejandro Vázquez. Alejandro cuenta con una amplia carrera interdisciplinaria y se caracteriza por sus dinámicos y creativos talleres sobre manejo de las emociones. Espero que la disfruten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Vázquez, soy docente capacitador de la Universidad Nacional de Cuyo y a pedido del área de desarrollo territorial vamos a dialogar un poco sobre esto de estar en cuarentena, esto del aislamiento social, las consecuencias que ha traído dentro de nuestros estados psicoemocionales y algunas herramientas, o tratar de hablar o ofrecer algunas herramientas que nos permitan tratar de poder encontrar, en la medida en que esto sea posible, un estado de bienestar en casa, ¿no? En este nuevo tiempo y espacio obligatorio que la pandemia, que el coronavirus nos, nos ha ofrecido de manera no tan amable. Bien, lo primero para hablar es no el concepto, quiero decir que primero que aquí tengo los apuntes porque mis temas son súper amplios con una mirada básicamente interdisciplinaria, es decir, con algunas reflexiones psicológicas, reflexiones de corte filosófico, pero también el tema de poder hacer algunas conexiones con, con lo que tiene que ver con la psicología oriental, con la psicología budista, así que bueno, mezclamos un poco de todos esos temas. Les decía entonces que para hablar del aislamiento, esta etapa de aislamiento en la que estamos inmersos, lo primero para poder clarificar las ideas es comprender que nos encontramos en un estado de aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, que a partir del decreto emitido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos encontramos aislados como una modalidad de prevenir el contagio de persona a persona del virus COVID-19, pero también esta modalidad nos permite evitar que el sistema sanitario colapse y podamos disminuir el impacto del coronavirus en nuestras vidas, es decir, tratar de reducir la cantidad de personas enfermas y también tratar de disminuir las inevitables muertes que trae el virus, ¿no? Bien, esto de estar aislados nos lleva a varias reflexiones y la primera de ellas es que nos encontramos en lo que podríamos denominar un paréntesis pandémico. Es decir, en el momento en que nos encontramos obligados a estar en casa con este aislamiento social, nos encontramos con una nueva realidad. Esto de estar aislado lo que ha hecho es quitarnos la noción de tiempo y de espacio que al menos conocíamos hasta hace un breve tiempo. Un día despertamos y tuvimos que empezar a quedarnos en casa y nuestras rutinas de trabajo, los espacios que transitábamos ya no los podemos transitar, nuestras rutinas de trabajo se vieron modificadas y todo esto ha generado unos nuevos comportamientos, nuevos estados emocionales que básicamente tienen como característica principal la incertidumbre. Digo la incertidumbre porque estamos enfrentándonos a algo desconocido. Somos una generación que no ha transitado una pandemia y que es la primera vez que está transitando y que por lo tanto no sabe cómo abordarla. Todo este escenario nuevo nos propone nuevos estados emocionales, nuevos comportamientos y desafía nuestras estructuras psíquicas. En la medida en que perdemos la noción de espacio y tiempo conocidas por nosotros, comenzamos a tener nuevos estados emocionales como por ejemplo el miedo,
la ansiedad, la angustia, el enojo, la tristeza, porque aquellas actividades que desempeñábamos normalmente se han visto paralizadas, se han visto en este paréntesis que lo que nos está proponiendo es básicamente que nos quedemos en casa, y el quedarse en casa nos obliga a tener que mirar hacia adentro. En este mirar hacia adentro van apareciendo todas estas emociones que estábamos comentando. Básicamente nos enfrentamos a una nueva estructura de funcionamiento que interpela y que pone de alguna manera en tela de juicio o en duda lo que nosotros veníamos trabajando, nuestras estructuras psíquicas anteriores. Es decir, que a partir de este desafío entonces de tener que estar en casa, comenzamos también a transitar por algunos estadios de crisis, y sobre eso es que quiero que hablemos un poco, ¿no? ¿Qué significa estar en crisis y cuáles son los mecanismos para poder abordar de manera efectiva, eficiente, pero sobre todo saludable, una crisis? Así que ahora vamos a compartir algunas de esas ideas. Lo primero para compartir en este concepto de crisis es que nuestra capacidad de influir en nuestras circunstancias depende en buena parte de la forma en que nosotros vemos la realidad que nos toca. Es decir, que para poder realizar algún cambio o alguna modificación en nuestro entorno necesitamos primero analizar el entorno, y eso va a tener algunos filtros. Porque, a ver, para poder abordar una crisis lo que hace falta es entrar en las profundidades de nuestras experiencias vitales. Y esto es ver cómo he resuelto en los momentos de tensión, los momentos en los cuales se ha ido desarmando, destejiendo lo que yo tenía pactado, lo que tenía previsto como duradero. Enfrentarse a una crisis es enfrentarse a nuestra parte más humana. Las crisis nos ayudan a poder vivir, a poder aprender y sanar aquellas cuestiones que están adentro nuestro y que comienzan a surgir. El concepto de crisis es un concepto muy interesante, porque la crisis lo que hace es básicamente permitirnos discernir. Crisis etimológicamente significa discernir, separar. Es como el tamizador de la harina o de la arena, que uno va tamizando y pasa aquello que tiene que pasar, y lo otro, los obstáculos, los objetos grandes que deben ser desechados, se hacen evidente a partir del tamizador, ¿no? Entonces, bueno, las crisis sirven para eso. Siempre que hemos estado en crisis es porque hemos tenido que elegir, que hemos tenido que separar, discernir, y en ese momento la crisis sirve para tornarnos protagonistas, volvernos protagonistas de un nuevo desafío, de una nueva modalidad de funcionamiento. En este caso, al estar aislados, lo que ha sucedido con muchos de nosotros es que nos hemos tenido que aprender a funcionar en esta especie de domingo eterno. Como los días domingo, que en líneas generales sirven para la reflexión, para las preguntas existencialistas, para evaluar mi estado presente, esto es, quién soy, dónde estoy, qué recursos tengo, cómo me encuentro, si soy feliz, si no soy feliz, si me gusta, si no me gusta lo que hago, para poder comenzar a planificar algo, ¿no? Por eso los días domingos son días que nuestra rutina se rompe y queda aisladito ese día, y ahora que estamos en esta situación de aislamiento es como si viviéramos un día domingo eterno. Es decir, que es una invitación a mirar hacia adentro, es un periodo de introspección, básicamente el desafío es ser introvertidos, es decir, verterse hacia adentro para poder ver qué recursos son los que tengo dentro de mí para poder abordar esta situación, este desafío. Porque como decía antes, ¿no? Lo normal dejó de ser normal, ya no existe la forma de funcionamiento que teníamos, y necesito encarar esta nueva realidad y tengo que salir a buscar recursos. Muchos de esos recursos están dentro nuestro. Por eso, al momento de estar a solas, nos encontramos, como decía Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias,
Y en este análisis de quién soy, dónde estoy, qué recursos tengo, comienzan a realizarse nuevos descubrimientos. Es decir, se saca el velo a todas aquellas cosas que durante mucho tiempo habíamos visto, pero que no éramos capaces de enfrentar y de abordar por falta de tiempo. Hoy no tenemos excusas y entonces la invitación es a que uno pueda trabajarse y pueda trabajar todas aquellas cosas que comenzamos a ver con cierto desagrado a partir de la cuarentena, como por ejemplo las elecciones laborales, como por ejemplo las parejas. Ahí hemos visto que han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, hemos visto que hay muchas parejas que se están separando, porque este momento de estar enfrentados con la realidad, con lo que somos, con lo que elegimos, muchas veces nos va a mostrar que no hemos hecho las mejores elecciones, que no nos hemos sabido nutrir de vínculos, que no hemos sido conscientes del trabajo, del jefe que teníamos, de la pareja que hemos elegido, del trato que tenemos para con nosotros mismos, del nivel de autoabandono que se pone en énfasis a partir de ser una persona de riesgo porque no me he cuidado de manera saludable. Es decir, se dan un conjunto, una trama de elementos que me interpelan, que me vuelven más consciente de mis limitaciones, de mis equivocaciones. Equivocarse es una palabra que también tiene que es correcta usarla y entender su uso. Equivocarse es cuando hemos escuchado de las dos voces que teníamos, la que decía hace tal cosa, no hace esta otra, y elegimos la voz incorrecta. Parecieran ser la misma voz, pero hay una que es el camino correcto y la otra que indudablemente no lo era. Cuando nos hemos equivocado, de esas dos voces que parecían iguales, elegimos la que no era correcta. Y en este momento, muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que hemos tenido malas elecciones y de que eso que parecía que era el camino correcto ya no lo es. Que aquellas prioridades, que aquellas organizaciones que nosotros teníamos y a las cuales poníamos en primer lugar, hoy se encuentran siendo interpeladas nada más y nada menos que por mí y por esta nueva realidad que me permite darme cuenta y darme tiempo de lo que debo modificar. Además, el coronavirus y el aislamiento nos ha invitado a aprender a funcionar con una nueva realidad. Hoy estamos haciendo un trabajo desde la distancia, ¿no? El teletrabajo, el hecho de tener que estar en casa trabajando con los afectos, el hecho de encontrarnos en un hogar o en una casa que le falta la calidez de un hogar, porque muchas veces íbamos, depositábamos nuestro cuerpo y nos volvíamos al trabajo. Y hoy tenemos que hacernos conscientes del espacio en el que estábamos habitando, que por momentos es agradable o es desagradable. Entonces, bueno, esto de mirarse hacia adentro, de mirar cómo está tejida mi soledad, mis soledades, cómo están en mi sistema de salud, todo esto lo que hace es invitarnos a autorrealizarnos, es decir, a tornarnos real, pero por la propia mirada, por el propio funcionamiento. Es como si se tratara una cajita de estas de cartón que uno desarma y comienza a ver a partir del análisis y de la observación cuáles son las dimensiones que ocupa esta caja. Entonces se despliega para un lado, para el otro y para el otro y vamos comenzando a ver que en el trabajo, que en los vínculos, que a nivel personal, a nivel autoimagen o a nivel familia, hay cosas que no me agradan. Entonces aquí la crisis es el gran elemento para poder discernir y elegir a conciencia aquellos vínculos, herramientas y recursos que considero que van a ser nutritivas para mí y que puedo utilizar durante todo este tiempo de aislamiento para trabajarme y ser la mejor versión de mí mismo. Claro, ya sé que estarás pensando que es una actividad sumamente difícil y compleja, pero fíjate que no utilicé la palabra imposible, porque es posible. Lleva su tiempo, lleva mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y aquí hay otra acepción que es muy valiosa. El sacrificio es el sagrado oficio, la sagrada tarea
de dedicarse a uno mismo, pulirse para ser una gran persona, ser un gran ser humano a partir de esta nueva noción de espacio y tiempo en la cual me encuentro a solas conmigo mismo y debo tratar de aprender a llevarme de la mejor manera posible conmigo y mis circunstancias. Una de las claves para poder alcanzar el estado de bienestar dentro de lo que se puede en este aislamiento, en este confinamiento social, es, es justamente intentar estar bien en la medida en que eso sea posible. La verdad que estamos viendo algunas realidades económicas, sociales, que a uno le duelen bastante, porque si hay otra de las consecuencias del coronavirus y del aislamiento es que las desigualdades sociales cada día se hacen mucho más evidentes. Y aquí hay un desafío para levantar el guante y trabajar, que es tratar de ser mucho más solidario de lo que somos normalmente. Ayudar a las personas mayores, ayudar en los comedores, tratar de donar un alimento, tratar de tener una actitud altruista que me permita también brindar algo nutritivo para otras personas. El trabajo sobre sí solo nos colabora o solo, mejor dicho, nos sirve en la medida en que podemos salir y ofertarlo a otros, a otra persona. Así que en esto es sumamente importante poder aprovechar esta ocasión para tornarnos un poco más solidarios, más empáticos con aquellos que les ha pegado mucho más duro que a nosotros la situación del aislamiento social. Ahora bien, otro recurso que no quiero perder la ocasión para nombrar es este de la apropiación. Esto de apropiarnos del tiempo y del espacio es una invitación a que puedas resignificar tu tiempo, resignificar tu espacio, atribuirle un nuevo significado, construir una nueva narrativa, una nueva representación, es decir, volver a presentarme, pero en esta nueva versión en la cual tengo que tratar de buscar un lugar en casa que me permita estar tranquilo y indagar, explorar, estudiar, reflexionar, meditar, para poder encontrar la paz y el equilibrio que me demanda el trabajo personal. Pero también, por otro lado, decía esto de resignificar el tiempo, es atribuirle un nuevo orden. Yo lo que les estoy pidiendo a las personas que me hablan es que traten de no volver a la normalidad, porque no estamos en una situación normal. Nada de esto es normal, nada de esto es conocido para nosotros, y el desafío es tratar de armar una nueva rutina, resignificar el tiempo con nuevas actividades que estén más ancladas en la realidad, en las posibilidades tangibles que tengo hoy. No puedo pedirte que te dediques a pintar o a cocinar si no hay disponibilidad de elementos para poder hacerlo. Entonces, siendo consciente de esto, tratemos de armar una nueva rutina que nos permita otorgarle un nuevo significado a este tiempo de ocio, a este tiempo de introspección, a este tiempo de estar a solas, ¿no? Creo que aquí la clave importante es poder comprender que el aislamiento social no es aislamiento emocional. Podemos vivir nuevas emociones, podemos vivir emociones positivas, podemos construir nuevos vínculos a partir de las redes sociales, a partir de levantarnos un poquito más alto y mirar por encima del tapial al vecino, a partir de levantar el teléfono y preocuparnos dar el salto de dejar de preocuparnos para ocuparnos de nuestros afectos. Este estado va a generar miedo porque es normal que todos nos vemos en una situación de riesgo, no sabemos quién porta el virus, si está en algún objeto, dónde vive el bicho, si soy portador o si puedo contagiar alguno de mis afectos, y además de la idea acechante de estar enfermo, de la posibilidad de morir, nos asusta porque no siempre hemos logrado dejar nuestras cosas en forma.
Entonces, este momento, la presencia de la posibilidad de estar enfermo o de que esto nos acerque al final de nuestras vidas, es una plataforma para tratar de reorganizarnos, resignificar la experiencia de estar vivo. Es un desafío enorme, pero trae grandes posibilidades de poder reafirmar vínculos, reforzar la identidad y sobre todas las cosas dignificar la vida, ni más ni menos que la propia vida. Así que esas son las oportunidades que nos están esperando detrás de tomar conciencia de lo que significa esta pandemia. Se trata, como diría Ken Wilber, de hacerlo con dos elementos, con gracia y con coraje. Gracia porque tenemos que tratar de disfrutar en la medida en que esto sea posible, y coraje porque hay que ser bastante fuertes en este ejercicio de empezar a construir una nueva versión, una versión mejorada de nosotros que necesita tener la valentía suficiente de decirle basta a aquellas modalidades de funcionamiento que nos funcionaban cuando teníamos 20 años, pero que a los 21, a los 22, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, ya no nos sirve. Todo este momento de crisis es un momento de profunda reflexión que, bien trabajado y bien gestionado, puede ser una plataforma para que alcances a ser la mejor versión de vos mismo en la medida en que lo hagas con gracia y con coraje. Bien, en este nuevo entramado de experiencias y relaciones del pasado que se configuran con este nuevo presente y con algunos esbozos de lo que podría llegar a ser nuestro futuro, es que aparecen algunas matrices de comportamiento generales, no son las únicas, pero por lo menos hay dos matrices que se vuelven generales, ¿no? De cómo enfrentar, de cómo abordar esta pandemia. Hemos notado, si observamos en nuestro entorno, si nos autoobservamos, que hay dos modalidades generales, como les decía. La primera son aquellas personas que enfrentan esta situación con calma, con tranquilidad, que lo ven como una oportunidad para transformar algunas situaciones, modificar y transformar algunas situaciones de su vida. Y este primer grupo de personas son personas resilientes, son personas que se caracterizan por tener una gran vida interior, una vida interior muy, muy rica, que les permite sobreponerse y enfrentar esta situación saliendo transformados positivamente de ellas. Y estas son las personas a las que tenemos que tratar de aspirar y de contagiarnos todos y de tenerlas lo más próxima posible en un vínculo de conexión y que nos permita nutrirnos el uno con el otro. Pero hay un segundo grupo de personas que son las que salen en los medios y que nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Que son esas personas que están enfrentando esta situación con mucho miedo, con mucho enojo, con mucha angustia y ansiedad. Y la clave que une a estas personas, el aglomerado, ¿no? La argamasa que los une, pareciera ser la no aceptación. El no aceptar que las cosas han cambiado, que estas situaciones son nuevas. La persona resiliente tiene la capacidad de aceptar y de transformar de una manera sorprendente su realidad. Pero este segundo grupo de personas que se apegan a la idea de control y el hecho de descubrir por primera vez, en muchos casos, que hay fuerzas más grandes que las de uno, los ha puesto patitas para arriba y les ha generado estos estados emocionales. Hay personas que niegan que esto esté aconteciendo y hay otras que han generado unas teorías conspirativas que son para unas novelas. Sin embargo, el desafío más grande para ellos es tratar de dejar de ofertar resistencia y aceptar lo que está aconteciendo. Aceptar en su acepción significa no realizar ninguna acción. Aceptarnos implica ponernos en reposo y ceder el poder a otro, como si fuera el juego de la oca cuando te tocaba caer en esa ficha que decía esta vez no te podés mover, perdés el turno y tenés que ver cómo los demás se mueven.
justamente se lo utilizaba en Egipto para que los niños aprendieran distintos valores vinculados al hecho de la ciudadanía, ¿no? Y del desarrollo personal. Entonces uno de esos aprendizajes es aprender que esta vez no te podés mover, que se tienen que mover los otros, es decir, el gobierno, es decir, los médicos, es decir, el sistema sanitario, las personas que están autorizadas para moverse, pero vos no. Vos te tenés que quedar y mirar cómo los demás están haciendo y mirarte a vos mismo para luego volver a tirar y volver a avanzar en ese juego que significa la vida. Esto de poder transitar la falta de control de manera calma va a generar angustia y va a generar miedo. Y sobre el miedo es que me gustaría hablarte porque es uno de los temas que ha aparecido de manera emergente y con mucha demanda. Así que si te parece, nos metemos en el tema del miedo como una emoción que es el salvavidas del bote, ¿no? Hablábamos del miedo. El miedo es una de las emociones conocidas como básicas y recordemos algo, las emociones tienen una función importantísima en nuestras vidas, ya que no somos solo seres que pensamos, sino que también somos seres que sentimos. Si la realidad para nosotros solo fuera una dimensión lógica, solo sufriríamos. Pero lo que hacemos es atribuirle un significado a cada uno de los hechos que acontecen en nuestras vidas. Somos seres emocionales que le atribuimos un significado a esas emociones. Y las emociones, les decía antes, tienen tres funciones importantes en nuestras vidas. La primera es garantizar nuestra supervivencia, nos ponen al resguardo y tratan de preservarla. Son como la alarmita que nos dice atentos, atentos, estamos en peligro. Luego está la función social que tienen. A partir de conectarme con lo que me está aconteciendo en mi mundo interior, puedo salir y decirle al otro, mira, tengo miedo a tal situación, siento miedo de perderte, cómo podemos trabajar para que no te vayas, para que te quedes o para que me elijas. Y luego está una función justamente motivacional, comportamental, que es esta que a partir de la presencia de determinada emoción uno dice, bueno, me siento en riesgo, mejor me pongo al reparo, mejor me guardo. Y ahí el comportamiento se ve modificado a partir de la emoción. Entonces son tres funciones. Una función adaptativa que va a garantizar mi supervivencia, una función social que me permite comunicarle al otro lo que me sucede y una función comportamental, es decir, que me invita a la acción. Siguiendo este principio, la emoción del miedo lo que hace es ponernos en estado de alerta porque nos encontramos ante una situación novedosa y sentimos, que puede ser real o no, no tenemos los recursos para poder abordar esa situación. Esto de estar en cuarentena les ha disparado el miedo a muchas personas, pero en realidad el miedo que se les está disparando es miedo a la falta de control. Porque si lo piensan bien, no hay mejor recurso con el que podamos abordar esta pandemia que estando aislados, estando en casa, más allá de las consecuencias económicas, ¿no? Más allá de todo eso, hay una manera de recuperar el poder, de recuperar el control sobre mi propia vida, sobre lo que acontece a mi alrededor, que es protegiéndome, aislándome, resguardándome del virus que anda circulando, tomando las precauciones sanitarias correspondientes, del alcohol, del barbijo, de la distancia social. Todo esto va a ser una caja de herramientas que me va a poder permitir abordar esta situación. En el momento en que comienzo a enfrentar al miedo, lo nombro y digo, tengo temor a tal cosa, y comienzo a desplegar una serie de dispositivos que me permitan saberme con recursos con los cuales afrontar esta situación, lo que habré logrado es disminuir, regular esa emoción. Es imposible tratar de quitar las emociones de nuestras vidas, pero sí lo que podemos hacer con gran éxito es aprender a desarrollar el concepto de regulación emocional. ¿Te estás preguntando qué es la regulación emocional? Bien, la regulación emocional es la capacidad que tenemos todos de poder bajar la intensidad a nuestras emociones.
como si se tratara del horno de la cocina, que uno lo enciende y inmediatamente la llama está en alto, ¿no? Y eso haría que se quemen nuestros alimentos. Pero si nosotros logramos capitalizar ese fuego, la presencia de lo que está ahí, y bajarle la intensidad, podremos lograr la cocción exitosa de una comida que además nos deleite y nos sea nutritiva. Lo mismo podemos hacer con nuestras emociones. Si logramos bajar la intensidad del miedo, no solo el miedo nos va a servir como un elemento en que nos pone en alerta que estamos en riesgo, sino que también nos va a permitir decir, bueno, estoy en riesgo, necesito protegerme y necesito proteger a los míos, necesito cuidarlos, necesito tomar conciencia de que somos vulnerables, de que son vulnerables y de que nuestra capacidad de supervivencia también es limitada, de manera tal que esto me permita dignificar mi existencia en el mundo. Uno es mucho más que la unión, que ser un transeúnte entre el nacimiento y la muerte que le da inicio y final a una vida. Los seres humanos lo que hacemos es tratar de atribuirle un nuevo significado a nuestra existencia cuando tomamos conciencia que somos seres finitos. Y ahí está el valor del miedo. El miedo nos hace ver mucho más vulnerables, nos hace ver más reales, y ahí entonces es cuando podemos comenzar a tejer una nueva red de significados, de sentidos de nuestra existencia en el mundo. Esto de la clave para trabajar el miedo es dejar de preocuparme para darle lugar a la ocupación. Si me preocupa el estado de salud de mi entorno, los voy a llamar, me voy a ocupar. Porque si yo me ocupo, estoy resolviendo las situaciones en el aquí y ahora. Si me preocupa mi economía, voy a diseñar y voy a crear un plan para que en la medida que todo esto pase, pueda abordar una nueva economía. Voy a dedicarme a poder analizar cómo estoy llevando una carrera, cómo estoy llevando mis vínculos, y voy a dejar de preocuparme, que la preocupación está anclada en el futuro, y como todos sabemos, el futuro está hecho por cosas inciertas. Así que la mejor recomendación es que puedas dedicarte a tratar de abordar el presente. No hay mejor herramienta para abordar el miedo que el hecho de confrontarlo. Recuerda que nuestros miedos no vencen a la muerte, pero sí frenan nuestra posibilidad de disfrutar la vida. Por eso es muy importante enfrentar al miedo, nombrarlo, pero además darse cuenta y darse tiempo. El desafío más grande no es poder percibir las cosas, sino tomar la distancia y el tiempo necesario para poder cambiarlos. Así que la invitación es a que puedas hacer del miedo una gran herramienta, una gran plataforma para que pueda dignificar y resignificar las experiencias vitales de tu día a día. Y por último, entonces, me estaban consultando sobre cómo lograr el bienestar en tiempos de cuarentena. Habíamos dicho que la crisis es una oportunidad para abordar y trabajar distintos estados emocionales y también estas nuevas formas de comportamiento que surgen a partir de estas nuevas emociones. Y decíamos que la capacidad de entrar en crisis es básicamente una oportunidad, una plataforma para poder discernir, seleccionar a conciencia y alimentarnos de buenos vínculos, de buenas relaciones, de buenas ideas, en la medida en que podemos discernir y separar de una manera nutritiva para nosotros. Pero otra de las herramientas que viene de la mano del aislamiento. El aislamiento es como si fuera el viento que muchas veces pone en jaque a los marineros, pero los marineros levantan la banderita y la bandera, ¿no? Y logran utilizar el viento a su favor. Bueno, básicamente nosotros lo que podemos hacer es tratar de utilizar esta energía del aislamiento a favor nuestra. ¿Por qué? Porque el aislamiento nos permite estar en reposo. Estar aislado nos ponía en este paréntesis que hablábamos al principio. Y eso nos permite estar en un estado en el cual podemos contemplar y observarnos hacia adentro.
Esto es muy importante porque el tiempo de reposo permite cargarse de energía, como cuando amasamos el pan o la pizza o alguna masa. No solo se trata de generar ese movimiento, esa presión, sino también de dejar que el pan leude para que tome forma y salga de la mejor manera posible. El reposo de este tiempo de aislamiento, el tiempo de ocio, nos va a permitir dejar nuestras ideas en remojo y también crearnos y recrearnos, es decir, volver a crear una nueva versión de nosotros. Para eso está otra herramienta que es la paciencia. La paciencia etimológicamente es la ciencia de la paz, el saber hacer para estar en equilibrio. Básicamente es un saber estar en equilibrio. Pero ¿cómo hacemos para estar en equilibrio? A partir de nuestras elecciones, a partir de observar, de darnos cuenta, de darnos tiempo, pero también a partir de tratar de no identificarnos con las situaciones del futuro y tratar de resolver las situaciones del presente. Yo siempre lo comento en los talleres. Uno vive mal porque en líneas generales uno respira mal. Una de las herramientas claves que nos oferta el mindfulness o la conciencia plena es esto de poder volver a casa a través de la respiración. Si nosotros logramos respirar profundamente y hacer consciente lo que le pasa a nuestro cuerpo, en qué estado se encuentra, cuáles son las emociones que está registrando, qué me duele, todo esto me permite volver a casa. Muchas veces mi percepción de la realidad está en el futuro, es decir, que está en un espacio y tiempo que no existe, o está en el pasado, en lo que estaba aconteciendo, en lo que yo estaba realizando hace un tiempo atrás. Y esto de respirar respirar de manera consciente, registrar cuando entra el aire, cómo me siento, cuáles son mis estados, me trae al aquí y ahora, y en el aquí y ahora no existen riesgos, no a menos que nosotros hayamos tomado las medidas correspondientes o que nos hayamos expuesto a una situación de riesgo. Pero en líneas generales nos encontramos en casa con nosotros, con algunos recursos que nos permiten estar bien. Todavía no estamos enfermos, todavía no hemos muerto, y entonces esa conciencia nos hace fuertes y nos da el poder, nos empodera, nos da el poder para poder estar en el aquí y ahora, trazando y armando nuevos proyectos, pero sobre todo disfrutando de la vida que uno tiene. Esto de la paciencia va de la mano de lograr cierta armonía. Para lograr la armonía hay que aceptar las circunstancias y las cosas tal y como están aconteciendo ahora. Por último, creo que la mejor reflexión o invitación que te puedo hacer es a que evalúes que las personas que tienen menos conflictos internos son las personas que mejor están logrando llevar esta cuarentena. Pero no se trata de personas iluminadas o de personas excepcionales. Se trata de personas comunes y corrientes que han dejado de ofertar resistencia a lo que es y que han aceptado el hecho de tener que estar en casa, de estos nuevos espacios y tiempos, pero sobre todas las cosas de aceptar la propia compañía, que es perfectible, que puede mejorar y que para todo eso va a tener tiempo. Un tiempo que viene de la mano de este momento que estar de aislamiento, que nos permite nutrirnos de lecturas, nutrirnos de charlas, de capacitaciones, buscar recursos, estudiar un idioma, armar un estado futuro, quién quiero ser, dónde quiero estar, qué recursos necesito y para qué quiero hacerlo. De manera tal que pueda armar un nuevo proyecto de vida, un proyecto de vida que me permita estar bien en el aquí y ahora porque me estoy ocupando de eso, pero también estar mucho mejor en un futuro. Porque la clave no es solo disfrutar del aquí y ahora, sino también comenzar a proyectar de una manera sana y nutritiva cómo quiero estar, dónde quiero estar, qué recursos necesito y salir en la búsqueda de todo ello para darle un nuevo sentido a la experiencia de estar aislado, de estar en casa.
Espero haberte servido con esta pequeña reflexión bueno, me gustaría conocer tus reflexiones, si te ha servido en algo, si te interesa que tratemos algún tema. Hay muchos temas para abordar, como el tema del duelo, ¿no? Esto de estar en aislamiento ha traído muchas pérdidas y va a traer muchas pérdidas. La pérdida más importante, el pequeño duelo que estamos haciendo todos, es el de nuestras rutinas. Entonces, bueno, hay emociones propias y momentos propios del duelo que tienen que ver con el enojo, la negación, la aceptación, la depresión, pero por último está la aceptación esperándonos para que una vez que hemos aceptado el estado de lo que nos está aconteciendo, podemos transformar y aprender a vivir con esta nueva realidad que no necesariamente tiene que ser tan cruel como la proyectamos. Así que bueno, te mando un abrazo grande y espero haberte servido y que nos veamos pronto por los pasillos de la Uncuyo o por la vida, ¿no? que oferta todo ese abanico de posibilidades. Te mando un abrazo grande y nos vemos prontito. Espero que hayan disfrutado la charla del profesor Alejandro Vázquez. Les comento que la modalidad de consulta será a través de preguntas que pueden dejarnos en los comentarios abajo de este video. Posteriormente subiremos un nuevo video con las respuestas del profesor. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, @seb.uncuyo en Instagram y @sebuncuyo en Twitter. Síganos para enterarse de las próximas charlas y seminarios que estaremos brindando a través del ciclo de webinars para el territorio sobre COVID-19. Hasta luego.